¿Cómo están? Muy buenas noches. Muy bien. Eh, Decía, cuando hablamos del ser humano como sujeto del derecho internacional público, existen dos corrientes. Por un lado, una que eh, no considera al, al ser humano como sujeto del derecho internacional, pero eso no significa que no sea importante, sino más al contrario, para esta teoría menciona que eh, la finalidad del derecho internacional es justamente que los estados puedan mejorar sus relaciones, la coordinación, la comunicación, la integración que se puede dar entre estos estados, la resolución pacífica de conflictos, y todos esos elementos obviamente van a llegar a beneficiar o a ser de utilidad justamente al ser humano. Entonces, por eso esta corriente establece que no se considera al ser humano como un sujeto del derecho internacional, ¿ya? Pero existen otras corrientes que sí, de alguna forma, eh, van considerando que el ser humano, obviamente, tiene que ser parte del derecho internacional y ser reconocido como un sujeto, al igual que los estados, al igual que los organismos internacionales. Sobre esta postura general, que decíamos, de reconocimiento, la doctrina identifica tres corrientes. La primera nos habla de la escuela sociológica francesa, y esta escuela es más radical en su posición. Esta escuela plantea que el ser humano es el único sujeto de derechos, que los estados, los organismos internacionales no pueden, no tienen la posibilidad de obtener o ostentar algunos derechos entre estos. ¿Por qué? Porque el ser humano es el único sujeto que puede, de alguna forma, eh, tener ese reconocimiento como sujeto de derechos. ¿No? Ahí podemos decirlo. La segunda corriente nos habla de que el ser humano llegará a tener cierta personalidad internacional, pero esta posibilidad de tener esa personalidad a nivel internacional va a estar sometida a ciertas limitaciones que los estados, a través de sus autoridades, disponen justamente, voluntariamente, establecer esa delimitación. ¿Listo? Entonces, en esta segunda corriente, la posición, podríamos decir, que del ser humano, de ser sujeto pleno de derechos, eh, tiene más o menos una fuerza media, podemos decir, de forma general. ¿Por qué? Porque si bien se reconoce una personalidad internacional, pero los estados serían quienes van a delimitar esa personalidad que tenga. Por ejemplo, una persona como nosotros, una persona natural, común y corriente, no va a poder suscribir convenios bilaterales con otros estados, ni con organismos internacionales. La única forma de que se pueda suscribir es a través de esos pares, ¿no? A través de sus representantes, sus autoridades, quienes podrán negociar y luego suscribir estos tratados o convenios
con otro estado, pero no así con personas naturales. ¿Eh? Y la tercera corriente considera al ser humano como un sujeto pasivo del derecho internacional público. Esta pasividad está relacionada con solamente la posibilidad de recibir derechos y obligaciones. El ser humano está limitado o carece de una capacidad jurídica de poder celebrar tratados, lo que mencionábamos hace un momento, y no tiene legitimidad activa para acudir a tribunales internacionales. ¿Okay? Entonces, esta tercera corriente, si bien lo reconoce como parte de los sujetos del derecho internacional público, pero tiene un reconocimiento, como decíamos, de una forma pasiva. Va a ser muy pasivo la participación del ser humano porque no va a poder, como decíamos, suscribir tratados, no va a poder adquirir derechos ni obligaciones en esa negociación que pueda tener con otros estados. ¿Listo? Entonces, también la doctrina enfatiza en establecer que el ser humano, el individuo, es tratado como un individuo, vamos a decir, ¿no? Es considerado como un individuo, pero este individuo es un sujeto, ya hemos mencionado, de derechos, pero también de deberes internacionales. Y estos deberes internacionales, ¿cómo los va a adquirir? A través de los tratados y convenios que sus autoridades de su estado, donde él ha nacido y desarrolla todas sus actividades, acuerda con otros individuos. ¿Listo? Entonces, está obligado a cumplir esas obligaciones o los deberes que van a suscitar de la celebración de tratados o acuerdos con otros estados. ¿No? A eso se refiere. Ahora, para la doctrina también se enfatiza el hecho de darle mucha connotación y mucha importancia al ser humano, porque van a existir situaciones delicadas, no gratas, que afectan en gran medida a la humanidad. ¿Listo? Entonces, ante esta situación, ante estas amenazas que van creciendo y que el ser humano es quien se va a ver afectado, los estados tienen que desarrollar acciones, acuerdos para combatir contra estos flagelos sociales. Y entre estos vamos a ir mencionando primero el genocidio. Por favor, ¿quién puede darle lectura a este parágrafo de letras blancas? ¿Me ayudan? Sí, doctor. Por favor. Buenas noches. Buenas noches. Delito de carácter internacional que comprende todo acto realizado con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo por razones políticas, raciales o religiosas. Muy bien, muchas gracias. Pues el genocidio es conocido como un delito, es considerado como un delito de carácter internacional, que obviamente afecta a toda la población de todos los estados. Y obviamente se va a caracterizar por estos actos que van a realizar con la intención de destruirnos, dice, total o parcialmente a un grupo de personas por razones políticas, ¿no? Por pensamientos, ideologías políticas, qué sé yo, por temas raciales, la cuestión de las razas, o por situaciones religiosas también, ¿no? Entonces, ese es el genocidio.
que a lo largo de la historia hemos visto diferentes situaciones que se han ido presentando, ¿no? Tal vez el más renombrado es lo que ha ocurrido en Alemania con los nazis, ¿no? Quienes trataban de eliminar a los judíos, ¿no? Ostentando o embanderando el tema de la raza, de que la raza aria era la mejor raza y que no existía, o que los judíos eran la peor raza y que deberían ser eliminados, ¿no? Entonces, tal vez esa es la más renombrada, pero han existido diferentes situaciones también que han ido ocurriendo en diferentes partes del mundo también, ¿ok? Entonces, el Estatuto de Roma, en su artículo sexto, establece 5 características de este delito, ¿no? Que implicaría este delito. Primero, la matanza de miembros del grupo, de un determinado grupo, ¿no? Entonces, ya es un acto con la finalidad de eliminar a todos los miembros. Segundo, generar lesiones graves a la integridad física o mental. Al generar estas lesiones graves, obviamente van a afectar toda posibilidad de reproducción que puedan tener estos grupos de personas. Tercero, el sometimiento internacional de grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial. ¿Listo? ¿Qué significa esto? Podríamos entender como un desplazamiento forzado a un lugar con condiciones diferentes a las que normalmente realizan este grupo de personas. ¿Listo? Entonces, por poner un ejemplo, ¿no? El llevar a personas que, que viven, desarrollan sus actividades, que su organismo se ha acostumbrado a estar en una zona llana, ¿no? Un nivel no tan elevado de altura, y que tú los lleves a trabajar en las minas, grandes altitudes, obviamente ahí van a sufrir las consecuencias, ¿no? Su organismo va a necesitar un periodo de adaptación y en algunos casos no se llega a adaptar. Entonces, al realizar esos actos, se estaría generando condiciones diferentes que pongan en riesgo justamente el desarrollo normal de este grupo de personas o esta población. Cuarto, las medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo. Entonces, esto es como ir eliminando en un largo plazo la posibilidad de reproducción que se va dando en cierta población, evitando nacimientos, restringiendo el tema de la natalidad, por un lado, o a través de ciertos químicos que puedan evitar temas de reproducción de determinada población. Y finalmente, traslados por la fuerza de niños del grupo a otro grupo, ¿no? Entonces sabemos que existe toda una cadena, una pirámide que garantiza la continuidad poblacional de un determinado pueblo, de un estado, de un grupo de, de personas en una población. Entonces existe un equilibrio entre grupos etarios. Siempre va a existir mayor tasa de natalidad, mayor número de niños, y conforme van creciendo, ese rango va a ir disminuyendo por temas de mortalidad. Entonces, si nosotros alejamos a esta base de esa pirámide social que son los niños, obviamente no va a tener un
una continuidad en cuanto a esa generación que más adelante entrará en una etapa reproductiva. Entonces, esas acciones son consideradas como delitos de genocidio. La piratería. ¿Qué será la piratería? Por favor, ¿quién me da lectura? ¿Me ayudan? Bien, doctor. Por favor, Marco Antonio. Actos de violencia en alta mar o en el aire en contra de personas que se encuentren en un avión o navío. Solo puede ser cometida por particulares y es obligación de los estados tipificar en sus leyes como delitos. Ok, muy bien, muchas gracias. El tema de la piratería lo conocemos tal vez a través de cuentos, a través de películas, cómo operaban anteriormente los piratas, ¿no? En la actualidad aún siguen existiendo estos navíos que se encargan de hurtar, digamos, o asaltar a otras embarcaciones. Pero no solamente se da en navíos en alta mar, sino también se llega a dar a través de algunas aeronaves. Entonces, los estados llegan a un acuerdo para que a través de sus normas internas puedan establecer estos delitos o esta acción de la piratería como un delito y deba ser sancionado y tratado como tal, ¿no? Deben establecer una determinada sanción a quienes incurran en estos actos que de alguna forma ponen en riesgo ciertos acuerdos o relaciones que puedan tener entre algunos estados. Imaginémonos que tienen acuerdos bilaterales de índole comercial y existen diferentes flotas de navíos que van llevando mercaderías y que estas pueden ser en su momento asaltadas en alta mar o en algunas áreas del mar territorial de las costas de algún estado. Entonces, sí es importante que cada estado desarrolle una normativa que pueda sancionar a este delito. Siguiente, perdón. Los crímenes de guerra. ¿Me ayudan dándole lectura, por favor? Yo, doctor, Ya. son crímenes cometidos en tiempo de guerra. El DIP admite el lado de la responsabilidad del Estado. La responsabilidad del Estado. El asesinato, los malos tratos o la deportación para obligar a realizar trabajos forzados a la población civil de los territorios ocupados. El asesinato o los maltratos de los prisioneros de guerra o de náufragos. La toma y ejecución de rehenes. El pillaje de bienes públicos o privados. La destrucción sin motivo de ciudades y pueblos. La devastación que no se justifique por la necesidad militar. Ok, muchas gracias. Estos crímenes son cometidos justamente en periodos de conflictos armados o conflictos bélicos. Cuando se desarrollan estas guerras entre estados, también la guerra tiene ciertos protocolos, cierta regulación, podríamos decir, ¿no? De que cuando quieras afectar o dañar a un estado, no vas a ir a dañar o a matar, vamos a decirlo de forma ya directa, a personas civiles. Es algo que no está reconocido como algo que se debe o que se puede hacer dentro de un conflicto armado.
la guerra se da entre estas personas que están bajo esa situación de bandera de un Estado, ¿no? Y que son parte de sus fuerzas armadas. Y son quienes incursionan en este conflicto armado. Se ven en esa necesidad de defender a su Estado por la condición, por el uniforme que ellos ostentan. Entonces, la realidad nos muestra cosas diferentes. Hemos visto en todos estos últimos años, en muchos de los conflictos armados que se han ido dando, que estos protocolos de guerra ya no son cumplidos, ya no se respeta. Una clara imagen es la que tenemos ahí en la diapositiva, donde son ciudades que son devastadas, que son destruidas, y que esto totalmente llega a vulnerar estos protocolos internacionales, es decir, ¿no? Entonces, cuando se habla también de crímenes en tiempo de guerra, este delito implica el asesinato, decía su compañera al darle la lectura, los malos tratos o la deportación para obligar a realizar trabajos forzados a la población civil de los territorios ocupados. La población civil no está en un conflicto armado. Son los estados que a través de sus fuerzas armadas van a resolver de esa forma no normal, vamos a decirlo así, pero son quienes tratan de resolver. Los civiles no participan y se debe respetar. Pero, como decíamos, no se hace caso a estos protocolos y varios de los estados incumplen todo esto y prácticamente están cometiendo delitos internacionales o crímenes internacionales, pero que ellos mismos posteriormente tratan de aminorar, disimular o justificar en algunos casos. ¿Listo? Este delito implica también el tema de asesinatos o malos tratos que se van a dar a los prisioneros de guerra o a algunos náufragos. Esto existen protocolos para tratar a los prisioneros de guerra, pero ya sabemos que eso obviamente no se llega a cumplir. ¿Listo? Si se llega de alguna forma a afectar la vida de estos, se está cometiendo un delito internacional y también eso implica que se les pueda brindar un maltrato, podemos decir, ¿no? Que ponga en riesgo también su vida. ¿Listo? Entonces ahí tenemos el tema de la destrucción de ciudades, el pillaje de bienes públicos o privados. Hemos visto ataques que se van dando a hospitales, a escuelas, a lugares donde la población trata de protegerse, de ocultarse de estos conflictos, pero en algunos casos son blanco de estos armamentos de guerra, ¿no? Muchos de ellos muy letales por el efecto, la magnitud que llegan a representar. ¿Listo? Okay. Y finalmente, el narcotráfico, que es la producción y comercialización ilegal de sustancias psicotrópicas y de otra índole, ¿no? Entonces, el narcotráfico, conocemos, hay diferentes drogas que son producidas en diferentes partes también del mundo como tal y generan una red de comercialización. Obviamente esto llega a afectar psicológicamente, la salud mental a las personas y por ende entre los estados toman la decisión de realizar acciones que traten de eliminar, reducir y combatir justamente a este flagelo. ¿Ok? Nuestro país tiene bastante, podemos decir,
experiencia en combate contra el narcotráfico. Ahí hay muchas interrogantes de cómo se da, si se hace bien, no se hace bien, qué pasa. Siempre se encuentran algunos productos, pero nunca se llegan a encontrar a los autores como tal, como vemos en la imagen. Existen redes internacionales con un tremendo poder económico, quienes manejan también toda esa cadena productiva y de comercialización que prácticamente, podemos decir, no respeta las reglas internas que van a tener los estados, ¿no? Son, decíamos, cadenas de poder que de alguna forma van afectando la estructura, el sistema, el ordenamiento jurídico de los estados. Ahora, dejando de lado solamente el tema de las drogas, ustedes también han debido escuchar noticias. Hay algunos estados que, al contrario, más bien legalizan ciertas drogas. Y hay drogas legales que circulan en el mercado. Tenemos que ver cómo va cambiando o está cambiando el efecto de ciertas drogas en la población a nivel de la. Si bien podemos decir en la década de los 80, 90, hasta el 2000, la cocaína, la pasta base, eran las drogas más fuertes, más requeridas, las más perseguidas, si me permiten utilizar ese término. Hoy en día la variedad de estas sustancias ha ido creciendo. Hay países vecinos como Uruguay, por ejemplo, que te permite o es libre el consumo de la marihuana, ¿no? Entonces, ahí te generas una incongruencia, por decirlo, ¿no? Si se tiene que combatir a todas las drogas, se tiene que combatir a todas las drogas. En Europa existen países, estados, donde es permitido el consumo en cierta medida de algunas drogas. Entonces, decía, se generan incongruencias. Ahora, el índice de mortalidad en algún caso, o los efectos secundarios de las drogas con relación a daños que puedan generar las personas drogodependientes a su entorno más próximo, está reduciendo. Pero ¿qué es lo que va aumentando más? O sea, y eso nosotros lo vamos viendo en nuestra realidad. El tema del alcoholismo. El alcoholismo es otra droga, pero es una droga permitida, podríamos decir. ¿Cuántos homicidios, asesinatos, violaciones se van realizando producto del alcoholismo en nuestra sociedad? Y eso también se refleja en los datos a nivel mundial. Entonces, esa droga permitida que es el alcoholismo, que genera bastante movimiento económico en cuanto a su producción, ha logrado que se permita, podríamos decir, ¿no?, su libre comercialización. Hoy en día está generando mucho más muerte que estas otras drogas que no estamos justificando de su existencia, pero que se está generando una disparidad, ¿no? Se focaliza el combate para un determinado grupo de sustancias, pero hay otras que libremente se están comercializando y están generando mucho más daño en la sociedad que las otras. Se debería tratar a todas con la misma vara, como se dice. ¿Listo? Entonces, los estados, ¿qué tienen que hacer? Tratar de reducir entre ellos toda
posibilidad de incremento de esta producción de sustancias controladas. ¿Listo? Ok. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Comentario que quieran hacer? ¿Ninguno? No, doctor. Muy bien. Ok, ya estamos próximos a cumplir nuestro primer periodo. Si se corta nuestro tiempo, les voy a pedir que vuelvan a ingresar al mismo enlace, por favor. Veremos esta última parte, que son los sujetos atípicos del derecho internacional. Se dice atípicos porque existen ciertas características que generan una particularidad de estas instituciones, vamos a llamarlo de forma general. ¿Listo? Entre ellas están la Santa Sede, la Soberana Orden Militar de Malta, la Cruz Roja Internacional, que como les decía, no llegan a ser organismos internacionales. No son, en algunos casos, considerados plenamente como estados, pero sí tienen un reconocimiento para el derecho internacional. ¿Listo? En la anterior clase hablábamos del Vaticano como estado, pero el Vaticano tiene esa dualidad, que es la Santa Sede. ¿Listo? Y eso vamos a hablar en el siguiente tiempo, ¿no? En nuestro segundo tiempo, ya se está cumpliendo nuestro horario. ¿Ok? Entonces les voy a pedir que vuelvan a ingresar al mismo enlace, por favor.